para mí es obvio, es con nuestros abuelos y nuestras abuelas. Es con toda esa gente que, para quien sigue extendiendo el relato de las dos Españas, tenga claro que hubo un montón de personas que se dejaron la vida y que se dejaron la vida o se fueron al exilio por defender un régimen democrático, por defender el Estado, por defender a la República, que era el Estado democrático en ese momento, y por defender la legitimidad democrática. Yo creo que esto es fundamental, porque no fue una guerra entre hermanos, no es verdad. Fue un golpe de Estado fascista contra un régimen democrático. Y eso hay que recordarlo y no podemos dejar de decirlo. Esto es clave porque mucha de esa gente está todavía en cunetas. Muchas de esas personas, y España ha sido durante mucho tiempo, no sé si ahora lo sigue siendo, porque creo que el trabajo de Unidas Podemos en la pasada legislatura para algo sirvió, pero durante mucho tiempo fue el segundo país del mundo con más personas desaparecidas en cunetas sin buscar, a pesar de que el Partido Socialista ha sido el partido que más ha gobernado en democracia en España. A esas personas no se las buscó nunca, únicamente organizaciones de la sociedad civil de manera militante, con familiares de manera absolutamente militante, sin recursos económicos, son las que durante todos estos años de democracia han sostenido esa bandera, pero solo ha habido apoyo institucional desde que Unidas Podemos estuvo en el gobierno y estuvo en los gobiernos autonómicos. Y hoy vemos cómo los gobiernos del PP y Vox a nivel autonómico están destrozando todo ese trabajo en memoria democrática. Pero ese trabajo es imprescindible hacerlo. Da igual cuándo se haga, no importa cuánto tiempo pase, hay que hacerlo. Porque si no recuperas tu memoria democrática, estás condenado a repetir la historia. Y yo creo que ahí el caso de les Illes Balears, quiero darle las gracias a Jesús por su excelente trabajo, el suyo y el de su equipo, al frente de esa Secretaría de Memoria Democrática, también a Lucía por su trabajo siempre en defensa del territorio de les Illes Balears, pero es el único territorio que ha abierto todas las fosas, compañeros y compañeras, y eso es gracias al trabajo de Podemos y al trabajo de Jesús y de su equipo. Y yo creo que eso hay que recordarlo. Que cuando se quiere, que cuando hay compromiso político y tenemos el poder suficiente para llevar nuestras políticas a la práctica, se puede. Estas personas, y espero que lo cuente Jesús mucho mejor que yo, lograron encontrar los restos de Aurora Picornell, que para quien no lo conozca o para quien no lo sepa y nos esté viendo, es el equivalente a que en España encontráramos los restos de Federico García Lorca. Eso no tiene precio, tiene un valor simbólico y un valor democrático que no tiene precio. Así que hoy aquí yo os doy las gracias por el trabajo que hicisteis y espero que lo podáis volver a hacer en el futuro. Y dicho esto, creo que otra cuenta pendiente que tenemos con nuestros abuelos y nuestras abuelas tiene que ver con una cosa que siempre le digo a Irene y que creo que es verdad, que es que nosotros no tenemos abuelos y abuelas políticos. No existe en España lo que podríamos considerar abuelos y abuelas políticos de una izquierda de poder y de gobierno. A la gente que pensaba como nosotras y que llegó a sentarse en el Consejo de Ministros, o la mataron o la mandaron al exilio. Acabaron con ella. Por eso en España no hay una cultura de izquierdas de poder y de gobierno. Hemos crecido en una cultura política de derrota, yo también la primera, que es normal por todo lo que nos hicieron. Pero creo que tiene mucho valor construir, insisto, una cultura política de izquierdas, de poder y de gobierno. La gente que piensa como nosotras, compañeros y compañeras, tiene derecho a sentarse en el Consejo de Ministros. Y esto hace unos años no estaba escrito. Nuestros abuelos y nuestras abuelas políticos serían Federica Montseny, la primera ministra de la historia de nuestro país, sería la gente que se sentó en el Consejo de Ministros en la Segunda República, y eso se molestaron y se esforzaron con una durísima represión durante todo el franquismo para que no quedara nada de esa cultura política, para que nadie se atreviera nunca a intentar aspirar al poder, a intentar aspirar al Estado. Yo creo que eso, que hemos combatido con todas nuestras fuerzas en estos años, tiene muchísimo valor y que hay que seguir por ahí, compañeros y compañeras, de verdad. Después, creo que tenemos también una cuenta pendiente con nuestros padres y nuestras madres. Porque otro de los elementos, digamos, de ese relato modélico de la transición es que
la democracia en España la trajeron algunos partidos, ¿no? Y particularmente que la trajo el Partido Socialista, vamos a decir. Yo creo que eso hay que combatirlo. Creo que hay que reconocer, por un lado, el trabajo que hizo y que hicieron los militantes y las militantes del Partido Comunista de España en el posfranquismo, en el tardofranquismo, perdón, y durante la transición, y sobre todo que hay que reivindicar que la democracia no la trajeron las élites ni la trajo ningún partido político del bipartidismo, la trajo la gente peleando en la calle, lo trajeron nuestros padres y nuestras madres, y que todo lo bueno que tiene nuestra democracia hoy, todo lo bueno que tiene nuestra Constitución, es el fruto de la gente peleando en la calle, de las luchas sindicalistas, de las luchas obreras, de las luchas sociales, que si hoy tenemos una sanidad pública, si tenemos derecho a algunos derechos laborales, si tenemos una educación pública, es gracias al trabajo de esas personas. Y hoy creo que es importante volverlo a decir. Y por último, creo que tenemos una cuenta pendiente también con nuestros hijos y nuestras hijas. Porque si no mantenemos en alto la bandera de la memoria democrática, es, como decía antes, muy fácil que volvamos a repetir los errores del pasado. Perdonad. Y lo estamos viendo. Estamos en medio de una ola reaccionaria, fascista, internacional, gravísima, que amenaza nuestro mundo, que amenaza el futuro de la humanidad, que amenaza las posibilidades de que tengamos una vida, no ya una vida buena, una vida para nuestros hijos y nuestras hijas. Y eso es imprescindible, recordar lo que pasó, saber cuál es nuestra historia para no estar condenadas a volver a repetirla y a que esté comprometido el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. A mí esto me parece muy importante en este contexto, porque ahora mismo, compañeros y compañeras, solo hay dos opciones. O vienen los reaccionarios y nos vamos atrás en un montón de derechos que creíamos asumidos y conquistados, o avanzamos. Esta teoría del Partido Socialista de que podemos quedarnos como estamos, de virgencita, virgencita que me quede como estoy, no es posible en estos momentos, compañeros y compañeras. Y un gobierno del Partido Socialista que no aborda ninguna de las transformaciones sociales, políticas y económicas que necesita la gente de nuestro país, que mete el feminismo en un cajón, que abandona el impuesto a las energéticas, que permite que los bancos se vayan de rositas con beneficios milmillonarios mientras la gente no puede pagar la hipoteca ni el alquiler. Un gobierno que le regala 5.000 millones de euros a las aseguradoras privadas sanitarias a través de Muface. Eso lo único que está haciendo es desanimar a la gente de izquierdas, mandarle un mensaje peligrosísimo a la gente progresista de este país que dice, no se puede. Gobiernan los que se supone que tendrían que ser los nuestros y tampoco hacen nada. Ese mensaje le pone una alfombra roja a los fascistas. Y yo creo que eso hay que combatirlo y que hay que exigir las transformaciones sociales, políticas y económicas que está exigiendo la gente de nuestro país y que, me atrevo a decir, son la única posibilidad, la única pequeña posibilidad de que este gobierno no se vaya por un sumidero. Y acabo ya. Yo creo que hay dos elementos que yo quería poner encima de la mesa hoy que son fundamentales para entender qué es lo que más pervive del franquismo, de la dictadura, en nuestro tiempo hoy. Y para mí son, por un lado, la judicatura. El otro día, preparando esta intervención, leí un artículo de Martín Pallín, que es maravilloso y desde aquí le mando un beso, que decía, que habla sobre la transición en la judicatura, o del periodo, o cómo vivió la judicatura, el periodo de la transición más bien, y decía, que el 21 de noviembre de 1975 fue un día cualquiera para la judicatura española, que como mucho lo que les hicieron fue llevar corbata 3 o 4 días, corbata negra me refiero. Y decía él también que sí hubo un relevo en el poder legislativo y en el poder ejecutivo de los cargos del franquismo, pero que en la judicatura no hubo ningún tipo de transición, no hubo ningún tipo de relevo. De hecho, se suele contar, y hoy lo traigo de nuevo aquí, que 10 de los 16 jueces del Tribunal de Orden Público acabaron en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo. Cita también a el que fue fiscal general del Estado de la República, uno de ellos, que os recomiendo muchísimo el artículo, la verdad, pero a mí sí que me gustaría destacar una de las cosas que dice Martín Pallín en ese artículo, y es que no solo pervivieron las personas, sino que ante todo pervivió una cultura judicial que creía que su función,
que su objetivo como colectivo, o sea, que como colectivo judicial en España, era preservar los valores de su idea de España. Era mantener, proteger, cuidar, defender y luchar por la unidad de España, por los valores reaccionarios, por frenar el avance en derechos. Y eso, compañeros y compañeras, pervive hoy perfectamente. Lo estamos viendo, quien frena en este momento los avances sociales de manera más salvaje y más radical es la derecha judicial, son las ofensivas judiciales contra todos los avances. Es la Judicatura desmontando el Estatut de Cataluña, es la ofensiva contra la ley solo sí es sí, son los intentos de desmontar la ley de vivienda a través de sentencias. Ese es el verdadero dique de contención contra los avances en España. Quien ha atacado de manera sistemática, quien ha perseguido y criminalizado de manera sistemática a activistas, a periodistas, a gente de izquierdas, a la gente de Podemos, a los partidos independentistas, ha sido la ofensiva judicial y ha sido la guerra sucia judicial. Y eso lo tenemos que entender y lo tenemos que tener clarísimo, que de aquellos polvos, estos lodos. Y por último, y ahora sí termino de verdad, el siguiente elemento que es fundamental es la monarquía. La monarquía es el candado, es la pieza clave que mantiene unificado, por un lado, el bipartidismo y que mantiene atrincherado en los poderes del Estado todos esos sectores reaccionarios. Porque si leéis la Constitución, en el artículo 2 y en los primeros artículos de la Constitución, lo que queda meridianamente claro es que rey y España es la misma cosa. Que lo que garantiza la de España es la figura del monarca. Y yo estoy absolutamente convencida de que hasta que no consigamos acabar con la monarquía y avanzar hacia una república, va a haber muchos elementos del Estado, muchos sectores reaccionarios que siguen atrincherados en el Estado, que no va a ser posible cambiar y que necesitan ser cambiados para que en España tengamos de verdad una democracia plena. Entonces, bueno, creo que esta ruta es muy necesaria. Muchísimas gracias por venir.